Damos gracias al Señor por este día. Vamos a compartir la palabra del Señor. Me corresponde hoy el privilegio de hacerlo con todos ustedes. Y hoy vamos a platicar de una parábola. Estoy casi seguro que de las parábolas de Jesús esta es la más sonada, la más famosa, la más oída por parte de todos, y por ahí ya van cayendo ustedes en cuenta de cuál se trata. El tema lo he llamado movido a misericordia. Estamos hablando de la parábola del buen samaritano, pero queremos darle un enfoque no solo desde la perspectiva que se usa generalmente esta parábola, que es en relación a la compasión, a la misericordia, al apoyo, a la ayuda a los demás, a velar por el prójimo, lo cual está bien y es correcto, así es, ese es el llamado que nos hace. Pero también me gustaría que entendamos que las parábolas de Jesús traen no solo una enseñanza de vida práctica, sino también traen una revelación del reino de Dios. Y a veces pasamos por alto esa revelación del reino de Dios y lo que ha significado para nosotros y para la humanidad en general. Así que hoy, Ivonne, te agradeceré, lees por favor la parábola de Lucas 10, del 25 al 37. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bien, es interesante el contexto de esta parábola y me gustaría que enfocáramos un poco el contexto dentro del cual se dio la oportunidad para Jesús de responderle a un maestro de la ley. En el contexto, nosotros encontramos en los versículos anteriores del capítulo 10 de Lucas, cómo los 70 quienes Jesús había enviado a los diferentes pueblos de 2 en 2, venían gozosos, venían contentos. Nos lo presenta Lucas 10, 17 y el 20, y dice, Señor, Señor, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y Jesús les responde, miren, eso está bien, yo les di esa autoridad para que ustedes lo hicieran, pero más regocíjense, les dice el Señor, de que sus nombres están inscritos en los cielos. Y aquí empieza Jesús a establecer un principio que es importantísimo, ¿verdad? No es tanto lo que se hace por el poder del Señor, sino realmente quiénes somos delante de Él. Dentro de ese contexto, Jesús se regocija, y lo leemos en Lucas 10, 21. ¿Lees, por favor? En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños.
Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús se regocija en el Espíritu. Y vean qué interesante el escenario, porque un maestro de la ley, dice la palabra, estaba ahí y estaba escuchando lo que Jesús decía. Y estaba escuchando lo que los discípulos decían de lo que había hecho. Ahora, imaginémonos un momento. Un maestro de la ley, rígido en su forma de pensar, celoso de la ley, y empieza a escuchar prodigios y maravillas de Dios a través de estos discípulos. Entonces, ¿qué pasó por su mente? Me imagino que ha de haber estado desconcertado de lo que estaba escuchando, porque en la palabra menciona que quiso probar a Jesús. Y me imagino que trató de meterlo en una polémica como para señalarlo de que lo que él estaba enseñando no iba conforme a la ley. Pero Jesús habilidosamente le responde con otra pregunta. ¿Qué está escrito? Y el que está escrito es clave porque él sí respondió conforme a la ley que él sí conocía. Ahora, esta es una enseñanza para nosotros, ¿no creen? ¿Qué tan conocedores somos nosotros de la palabra? ¿Qué tan habilidosos somos de tener la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón y poder responder conforme a ella? Y eso nos llama a reflexionar un poquito porque nosotros hemos recibido más de lo que recibieron los judíos en el Antiguo Testamento. Recibimos la salvación en Cristo, recibimos su sangre, recibimos su nombre, recibimos salvación, pero no solo eso, nos dio su Santo Espíritu y nos ha dado su palabra. Entonces, amados hermanos, no tenemos excusa como para decir, miren, no conozco la palabra, no la he leído, no conozco todo el contexto de la palabra. Si queremos vivir como hijos de Dios, necesitamos vivir conforme a los principios que la palabra de Dios nos muestra y la guianza del Espíritu Santo en nosotros. Pues bien, regresemos. Lo que nos está mostrando esta parábola y dentro de lo que Jesús nos está llevando, y lo quiero llevar ya no dentro del contexto natural que Jesús está enseñando al maestro de la ley, ya nosotros, sino lo quiero llevar ya dentro de un contexto macro, general. Nos habla ahí de un personaje que fue agredido por ladrones. Nos habla de una persona que fue despojada de todo lo que tenía, fue herido y quedó desnudo y quedó medio muerto. Enfoquémoslo en nuestras vidas, enfoquémoslo en la creación en general, enfoquémoslo y regresémonos al principio y vayámonos al Edén. ¿Qué pasó? Lo que el Señor estaba mostrando de esta persona, lo que realmente estaba mostrando era la triple miseria del hombre desde la caída del Edén. Hiriéndole, dejándole medio muerto y despojado. ¿Qué pasó con Adán y qué pasó con Eva? El Señor le dio todo, pero en todo fue despojado de la mayordomía y de la soberanía que Adán tenía en ese momento. Quedó herido porque su vida ya no fue la misma, se encontraron desnudos, se encontraron apartados y quedaron medio muertos. Mire qué interesante el medio muerto, porque en la caída el hombre quedó muerto espiritualmente, pero no muerto físicamente, sí que estaba medio muerto. Y en ese sentido vamos nosotros viendo cómo esta parábola empieza a desnudar la miseria del hombre en general que no tiene a Cristo. Vamos viendo en ese detalle el concepto de herido. Cuando nosotros nacemos, y nacemos bajo nuestros propios criterios, conceptos, nuestras propias habilidades, a nuestra manera, dentro del egoísmo con que nosotros vivimos, miren, nacemos heridos, crecemos heridos y estamos hiriéndonos más a nosotros mismos e hiriendo a todos los que nos rodean. ¿Acaso esa es la historia que tú tienes y la que yo tengo y la que yo tuve, más bien dicho, que tuvimos antes del Señor? Es una triste realidad que la tenemos que enfocar desde nuestra propia perspectiva. La condición que teníamos nosotros sin el Señor era una condición trágica. Manifestaba esa miseria. Isaías 1, del 4 al 6, también nos lo revela la palabra.
por favor. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Bien, la palabra nos muestra la condición del hombre en el momento que fue despojado por el engaño de Satanás de todo lo que el Señor le había dado. Dejaron al Señor y su condición fue esa: herido, despojado, con llagas, sin que sean las heridas suavizadas con aceite, ni siquiera vendadas. Y así llegamos todos a los pies de la cruz de Cristo. Verdaderamente nuestra condición era muy, muy seria. Y medio muerto, pues ya lo dije, estaba muerto espiritualmente, pero no físicamente. Porque en Génesis 2, 16, 17, el Señor en su mandato les dijo: miren, pueden comer de todos los árboles que hay, pero de esos dos árboles que estaban en el centro del Edén, les dijo: miren, de este árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no comerán, porque si comen de él ciertamente morirán. Porque el Señor sabía que tenían que ir primero a comer del árbol de la vida para poder tener acceso al árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el árbol de la vida representa a Cristo y en él no hubiera habido muerte espiritual, en él no hubiera caído el hombre en herida, en ser despojado, en quedar medio muerto, en quedarse así en las condiciones de miseria con las que el hombre quedó. Y vemos también en ese mismo contexto que estamos platicando lo que representa este maestro de la ley. A través de esa caída, pues el hombre empezó a fabricar sus propias religiones, empezó a formar sus propias creencias, estableció sus propias formas de caminar, de ver, de pensar, de actuar, de dejar de hacer, tratando de manejarlo todo desde su propia moral. Sin embargo, el Señor en su misericordia forma un pueblo, lo lleva a Egipto, forma su pueblo dentro de Egipto, lo saca y lo lleva al desierto y le muestra al Señor sus propias leyes. Le muestra quién es Él, le muestra su propia cultura, la propia cultura del reino. Y lo estaba haciendo con el ánimo de preparar a ese pueblo para la promesa venidera del Mesías, que era el Redentor y Salvador de todos. Pero tristemente, este maestro de la ley representa aquellos que se apoderaron de esa instrucción del Señor, la hicieron propia y la empezaron a manejar bajo sus propios criterios y conceptos. Y ese es el enorme peligro de tomar la interpretación personal de la palabra y manejarla antojadizamente como uno quiera hacerlo. Y obligar a otros, y juzgar a otros, y condenar a otros porque no siguen los parámetros y los lineamientos que yo quiero establecer conforme a mi manera de pensar. Porque esa era la forma de manejar de la élite religiosa de ese tiempo. Vino el Mesías a ellos y no lo vieron, no lo reconocieron, no lo recibieron. La misericordia del Señor se volcó hacia todos y no quisieron tomarla. Vino a través de Jesucristo esa misericordia. Entonces, esta rigidez religiosa que está representada en este maestro de la ley antepone los formalismos y los rituales a la misericordia y al perdón. Para ellos el cumplir estos principios es mucho más importante que poner en práctica la misericordia y el perdón. Creyendo, pensando que porque cumplen con eso, ya hicieron lo que les corresponde, y entonces el maestro de la ley se atreve a preguntarle a Jesús: ¿qué haré para vivir? Jesús sabiamente le responde conforme la misma ley que él conocía. Le responde tal como estaba escrito en Levítico y en Deuteronomio.
Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, todo tu corazón, toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El maestro de la ley no vio la misericordia del Señor a través de Jesucristo. La palabra nos dice en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Pero estas personas, esa rigidez religiosa, se mantienen dentro del formalismo. No son capaces de poder aplicar la misericordia porque rompe las estructuras y los esquemas que ellos mismos se fabricaron. Por esa razón es posible que el Señor haya mostrado dentro de los personajes de la parábola y puso a un sacerdote y puso a un levita. Y puso como ellos no se acercaron. Y sencillamente era porque el sacerdote y el levita, dentro de las funciones que tenían, si se acercaban a ellos, a alguien que consideraban ellos muerto, se podían contaminar. Se aferraron más al principio religioso que aplicar misericordia a alguien que en ese momento la necesitaba, de acuerdo al principio y a la enseñanza de la parábola. Esto lo que nos está mostrando, amados hermanos, es que los principios religiosos, la rigidez religiosa nos enseña que tenemos que hacer lo que ellos dicen que debemos hacer para supuestamente vivir. Pero déjenme decirles que nos han enseñado durante tanto tiempo, nos han mostrado durante tanto tiempo que hay que hacer obras, que hay que trabajar, que hay que ayudar, que hay que ganar al prójimo, y tan común que es escuchar en el mundo la frase, ay, esa persona cómo ayuda y ya se ganó el cielo. ¿La han escuchado ustedes? Pues déjenme decirles que en Efesios 2:8-9 el Señor es enfático cuando nos dice, por favor, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. amados hermanos, sin Cristo, las obras son trapos de inmundicia ante los ojos del Señor. Eso nos dice Isaías. Y eso creo que es muy importante. Sigamos. Bien. ¿Quién es Jesús para nosotros y quién es Jesús para la humanidad? Pues Jesús es nuestro buen samaritano, porque vino a nosotros en esa condición de miseria, desnudez, malheridos, y solamente Él podía rescatarnos a nosotros de donde estábamos tirados y abandonados. El Señor en su palabra nos dice en Lamentaciones 3 que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque esas misericordias de Él nunca decayeron y nuevas son cada mañana. Y Jesús, en su compasión y misericordia, Él sentía con las entrañas, porque eso significa esa compasión y esa misericordia, sentir con las entrañas. Y Jesús sintió con sus entrañas nuestra miseria, nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestra frustración, nuestro abandono. Y por eso, desde antes de la fundación del mundo, Jesús, como Cordero Santo, se inmoló para que nosotros fuéramos salvados. ¿No les parece un acto de misericordia y bondad hermoso y maravilloso, el más grande jamás manifestado y expresado? Pero no solo fue nuestro samaritano que nos rescató, sino que también vendó nuestras heridas. Él vino a lavarnos, a limpiarnos, a sanarnos, a restaurarnos. Ezequiel 16:9-10 nos dice: Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Pero no solo eso, también como buen samaritano nos cargó. La parábola muestra que el samaritano tomó a la persona que estaba herida y lo llevó a un mesón. Se presupone que él llevaba una cabalgadura y tuvo la oportunidad de subirlo y llevarlo ahí. Bueno, cargarlo, ponerlo en la cabalgadura o llevarlo en sus brazos y llevarlo al mesón representaba algo sumamente importante. Y eso mismo hizo Jesucristo con nosotros. Colosenses 1:13-14 nos ha dicho que Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó
al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Lo que representa ese samaritano con esa persona herida en la parábola está mostrando que tomó a alguien despojado en su condición miserable que estaba, lo cargó y lo trasladó del lugar donde fue agredido hacia el lugar donde iba a ser cuidado. Miren, este paralelo es hermoso porque nos está mostrando lo que Jesús hizo en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Nos tomó y nos trasladó. Estábamos muertos y nos dio vida juntamente con Él. Y nos dio perdón de pecados, sanó nuestras heridas, nos dio nueva vestidura porque estábamos desnudos. Y aquí hay una situación sumamente importante y preciosa. La parábola muestra a este samaritano hablando con el mesonero. Se supone que pasó la noche porque dice que él lo cuidó y pasó con él cuidándolo, pero luego se lo da al mesonero y le da 2 denarios y le dice: cuando regrese, todo lo que hayas gastado de más, yo te lo pagaré. ¿Cómo podemos nosotros empatar esta figura con lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas? Pues veámoslo de esta manera. Jesús nos trasladó del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amor. Cuando nosotros vamos a retiro, mis hermanos, y todos ustedes se han dado cuenta, cuando los nuevos hermanos y hermanas salen del retiro, son aquellos que fueron trasladados al reino de su amor, pero necesitan cuidado. ¿En manos de quién pone el Señor esas almas? ¿En manos de quién pone esas vidas? Pues la pone en manos de nosotros que ya fuimos rescatados antes, para que cuidemos de ellos, para que vendemos sus heridas, para que los guiemos, los conduzcamos. Pero también hace algo hermoso, le deja algo al mesonero, y lo que le está dejando es una garantía de que él va a regresar y también de que va a pagarle lo que le haga falta. La palabra en Efesios 1, 13, 14, el Señor nos muestra: En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Señor nos rescató y dejó garantía. Las arras de su promesa es el Espíritu Santo en nosotros, hasta la redención de la posesión adquirida. Eso es cuando Él vuelva por nosotros, por los redimidos, por su iglesia. 2 denarios representaba el salario de 2 días. Un denario era el salario de un día. Y la palabra dice que un día para el Señor son como 1000 años. Y si tenemos 2 denarios, 2 días, 2000 años. Pues hemos hablado, hemos entendido, hemos conocido por las señales de los tiempos que Jesús está próximo a venir. Y entonces esta parábola nos está dando una revelación a futuro. Al menos así lo entiendo yo. Ahora, desde la perspectiva de lo que Jesús hizo en cada uno de nosotros, mis hermanos, la enseñanza que el Señor nos da en esta parábola es que hoy deposita en nuestras vidas el poder replicar y hacer lo mismo de lo que Él está diciendo que debemos hacer. Porque esa parábola tiene una enseñanza para nuestras vidas. No es solo para hablar de ella que qué bonita, que el samaritano, que qué buena persona era, que por cierto, Jesús mete al samaritano en medio de 2 religiosos, siendo los samaritanos enemigos de los judíos. Ahora nos toca a nosotros, mis hermanos. Ahora nos toca a nosotros, pero a la manera de Cristo. No a nuestra manera. No bajo nuestros propios criterios. Porque déjenme decirles algo. El amor a la manera de Cristo es una forma que rompe cualquier principio, concepto cultural que exista. Exige una manera de pensar diferente, una manera de pensar que es ajena a este mundo. No es la manera de pensar del mundo, es la manera de pensar de Él.
Y la verdad, mis hermanos, es que nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Si no tenemos de parte de la gracia, la habilitación, la capacitación para ir y hacerlo a la manera de Cristo, hacerlo conforme la estatura del varón perfecto, para nosotros, mis hermanos, es imposible, porque lo estaríamos haciendo mal, por los motivos y las razones equivocadas. Hoy nosotros tenemos que venir y actuar hacia aquel que es mi prójimo por el motivo y la razón correcta. Filipenses 2:5 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Que haya en nosotros esa compasión, esa misericordia, eso sentir con las entrañas que Jesús tiene hacia cada uno de nosotros. Ahora, ¿puedo yo sentir con mis entrañas la necesidad de mi prójimo? Solo por su gracia y su misericordia. Porque por mí, déjenme decirles que mi vieja naturaleza todavía está llena de indiferencia, todavía tiene egoísmo, todavía está ahí queriendo hacer las cosas a nuestra propia manera. Vivimos en un mundo donde la cultura es del dame, 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 dame. Tristemente en Latinoamérica la cultura arraigada de poner la mano para que le den sin ningún esfuerzo está muy metida. Y eso se metió dentro de nuestra vieja naturaleza, que sigue batallando con nosotros porque necesita morir. Así que necesitamos despojarlo de nuestra manera de pensar para hacer las cosas como Cristo quiere que las hagamos. En Cristo estamos llamados a ser compasivos y misericordiosos con los demás. Como les decía, por la razón y la motivación correcta. Tito 2:14, que nos dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y el Señor también nos habla en su palabra que Él nos preparó para buenas obras destinadas desde antes de la fundación del mundo para sus hijos. Para conocer las buenas obras que nosotros debemos hacer, primero tenemos que sentir como Cristo siente, ver como Cristo mira, apreciar la necesidad de los otros como Cristo la ve, ponernos en los zapatos de esa persona y más aún por debajo de los zapatos para poder experimentar su propia necesidad. No es a mi criterio. ¡Ay! ¿Qué le pasa? Pobrecito, tal vez está así porque algo le sucedió, o perdió, no sé qué, pero que le vaya bien. No, no se trata de eso. ¿Qué está pasando en su vida, en su corazón, en su mente, en sus emociones, en su situación? Yo les quiero invitar a que la palabra en Lucas 6:27 al 36 nos da una lista de 10 formas de amar a nuestro prójimo. 10 maneras de amar a nuestro prójimo. Y le quiero pedir a Ivonne que por favor la lea. A los que están dispuestos a escuchar, les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes lo odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos, háganles el bien, presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa del cielo será grande, y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos.
Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Pues miren, esta es una larga lista, ¿no les parece? Creo que vale la pena que tomemos toda nuestra Biblia, agarremos algo para resaltar y marcar. Y si se dan cuenta, el Señor nos está mostrando una forma de actuar y de vivir que rompe por completo los conceptos de este mundo. La forma de pensar del Señor es totalmente diferente a la forma de pensar del mundo. El mundo habla de venganza. Si me hacen daño, yo regreso 2 veces más fuerte el daño. El mundo habla de cobrar sin importar si debo. Y tenemos el caso de aquel rey que perdonó una gran deuda a alguien que le suplicó, pero cuando se encontró con su deudor que le debía una pequeña cantidad, lo metió preso hasta que no le pagara la deuda. Esa es la manera de manejar el mundo, pero Jesús nos invita, nos enseña, nos dice cómo nosotros debemos de actuar. Ahora, hacer esto que el Señor nos pide, mis hermanos, requiere morir. Y eso no es agradable. Requiere morir a nosotros mismos, morir a nuestra forma de pensar, morir a nuestra comodidad, morir a nuestra indiferencia, morir a todo lo que se opone al Señor. Muchos decimos, ¡ala, yo quiero ser la novia de Cristo! Pero déjenme decirles que para ser la novia de Cristo se nos va a pasar un examen a ver si calificamos o no. Y esta es una de las pruebas que nos van a pasar. ¿Qué estamos haciendo? Amar a nuestros enemigos. Verso 27. Bendecir a los que nos maldicen. No reclamar nuestros derechos y ofrecer la otra mejilla, y si es necesario dar la camisa además del abrigo que nos piden. Es dar más allá de lo que nosotros podemos dar. Dar todo lo que nos pidan y no tratar de recuperar nada, nos dice el verso 30. Dalo por perdido, dalo por regalado. ¿Cuántas veces hemos tenido casos? Mira, fíjate que necesito que me prestes un dinero. Entonces, bueno, te lo voy a dar, pero por dentro sé, ya lo regalé, no es mío, ya está perdonado, ya está liberado. Eso trae paz. Pero si estoy todavía con esa, ay, me debe, no me ha pagado y le va a pasar algo porque no me dio lo que me tenía que dar, estamos actuando a la manera del mundo, no a la manera de Cristo. La regla de oro que el Señor nos muestra en esta cita es: traten a los demás como queremos ser tratados. Traten a los demás como queremos ser tratados. Verso 31. Si yo trato a los demás como quiero ser tratado, entonces, a menos que yo tenga un menosprecio por mí mismo, si es así, no estoy valorizando lo que Cristo dice de mí, entonces yo tengo que ver a los demás como Cristo lo mira. Amar a los demás como Cristo ama. Porque ellos son objeto del amor del Señor, al igual como lo soy yo, y lo eres tú. Ellos son objeto de la misericordia del Señor de la misma manera como yo soy objeto de la misericordia del Señor. ¿Y quién soy yo para menospreciar al prójimo por el cual Jesús vino y dio su vida por él? El mayor amor que nosotros podemos manifestar al prójimo, mis hermanos, es mostrar la salvación por medio de Cristo. No podemos llegar a predicar el evangelio a personas que están pasando hambre si antes no les damos de comer. Tenemos que entender la cultura del Señor para aquellos que están en esa condición de despojados, heridos y medio muertos. Hagan bien a quienes no han hecho nada por ustedes. Compartan generosamente sin esperar nada a cambio. Sean misericordiosos con las personas. Y así nos da 10 listas. Márquelas en su Biblia, las 10, enumérenlas. Y en el verso 35 al final nos dice: como hijos, se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo si hacemos nosotros esto. Y eso es lo que Él va a ver en nosotros, mis hermanos.
Ahora, nosotros tenemos que entender que en Cristo nosotros recibimos el don de la salvación, pero no solo también el don de la salvación, sino el don del Espíritu Santo. Y recibimos la fe, no solo como don, sino como fruto. Y la fe en Cristo que nosotros tenemos no es una fe pasiva. Primero fue una fe para creer y para ser salvos. Pero hoy, esa fe en Cristo Jesús tiene que ser una fe operante, una fe activa. Santiago claramente nos lo muestra, mis hermanos. Dice, enséñame tus obras y conoceré tu fe, pero yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Pero aquí Santiago nos está revelando las obras por la razón y el motivo correcto. ¿Por qué razón? No me negarán ustedes que justamente en este tiempo de pandemia y de grandes necesidades han aparecido en los medios de comunicación, en los periódicos, personas, empresas, dando, regalando, ayudando a los demás en sus necesidades. Y eso está bien que lo den, porque quien recibe la ayuda, pues le va a funcionar. Pero ¿cuál es la motivación y la razón por la que lo hacen? Hay una gran publicidad, hay unos enormes cheques del tamaño de 2-3 metros para que se vea la cantidad y el tamaño del cheque. Posiblemente la motivación no sea la de ayudar, sino tal vez de bajar impuestos. No lo sé. Quien recibe la ayuda, la recibe. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero lo que el mundo enseña es la filantropía, el mundo enseña el ayudar a los demás para que yo salga resaltado. El mundo lo que nos enseña es, mira, tenés que ser reconocido como un gran filántropo y ser publicado en todas las redes sociales y en los medios de comunicación. Pero el Señor nos dice a nosotros que lo que tu mano izquierda haga, no lo sepa la derecha. Y esa es la manera de Cristo, en silencio, operando, obrando, haciendo lo que Él nos manda hacer, sin esperar ese reconocimiento humano, porque el reconocimiento lo tenemos de Él. Y mire, el Señor es maravilloso porque todo lo que hagamos conforme lo que Él nos muestra que debemos hacer, de acuerdo a sus principios, de acuerdo a su manera, mire, recibimos premios. Porque tenemos un Dios y nuestro Dios es un Dios galardonador. Y dice la palabra en 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El tribunal de Cristo, mis hermanos, es para los redimidos del Señor. Cuando nos presentemos ante el Señor, no va a ser un juicio de Cristo para ver si somos salvos o no. Ya nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Pero lo que va a evaluar Él es, Señor, aquí está lo que hicimos, sea bueno, sea malo. Recuérdese que nuestras obras van a ser sometidas al fuego. Si edificamos con oro, plata o piedras preciosas, o edificamos con madera, heno o hojarasca, nuestras obras van a ser probadas por el fuego. Eso significa que si hacemos nuestras obras conforme la dirección de la palabra del Señor, conforme su instrucción, será probada y será hallada agradable a los ojos de Él. Pero si nuestras obras no son conforme la palabra del Señor, dice Corintios, van a ser consumidas, mas no perdemos la salvación. Ahora, si mis obras son de acuerdo a la palabra del Señor y lo que Él quiere y son aprobadas como el oro, la plata, las piedras preciosas y la plata, pues ¿qué nos va a dar el Señor? Galardones. Si la palabra nos está hablando de galardones continuamente. Esas coronas que muestra Apocalipsis de los ancianos que fueron lanzadas ante el trono del Señor, galardones. Pero nosotros no debemos obrar por el premio ofrecido, mis hermanos. Nuestra motivación debe ser honrar, alabar, glorificar y darle honra al Señor de nuestras vidas.
hacerlo con los demás porque Él lo hizo con nosotros. Hacerlo con otros de la manera como Él lo hizo con nosotros. No por el premio ofrecido, mis hermanos. Entonces, si mi corazón empieza a buscar el premio ofrecido, ya empiezo yo a tener una doblez interior que me va a crear un serio problema. Pero también, mis hermanos, las obras van a ser juzgadas. Las obras van a ser juzgadas al final de los tiempos en el juicio del trono blanco. La palabra dice en Apocalipsis 20:12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí nos está hablando del libro de la vida, pero nos está hablando de otros libros. Y habla, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Lo que nos está demostrando es que hay un libro de las obras de toda la humanidad. Pero, si nuestro nombre no está inscrito en el libro de la vida, como dice Apocalipsis, estos serán lanzados al lago de fuego, aunque aparezcan sus obras en el libro de las obras. Y la única forma de estar en el reino de Dios es por Jesucristo, porque no hay nadie más que entrar por Él. Y las obras que hagamos después de estar en Cristo tienen que ser para la honra y la gloria de Él. Amar a mi prójimo tiene que ser para la honra y la gloria del Señor. Obrar en obediencia a lo que Él me manda hacer es para la honra y la gloria de Él y no para recibir palmadas en la espalda y que me digan: mira qué bien hiciste, qué buena gente sos, todo lo que diste. No se trata de eso, mis hermanos. Obremos en silencio, pero para la gloria del Señor. Porque vamos a ser evaluados. Querramos o no querramos, vamos a ser evaluados. La palabra también nos habla en Mateo 25. Y en Mateo 25 Él también nos da una dirección clara, pero como hemos aprendido, nos está dando anticipadamente el examen que nos van a hacer. ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos preso? El Señor lo muestra ahí. Y lo dice claramente: cuando lo hicieron a uno de estos pequeños, lo hicieron a mí. Entonces, Él nos está mostrando a movernos en una fe operante hacia los demás. Mire, yo doy gracias al Señor porque si algo el Señor ha hecho en nuestra congregación es esa fe operante. Nuestra congregación no es estática. Nuestros hermanos no son estáticos. Y de veras, sobre todo en este tiempo que hemos visto esas necesidades, miren, la ayuda ha ido fluyendo de una manera hermosa y maravillosa. Y creo que es importante que todos lo conozcan, no para alabanza nuestra, para la alabanza del Señor. Porque hay necesidades afuera, y no solo afuera, hay necesidades cerca de nosotros. Y tenemos que clamarle al Señor que nos quite la viga del ojo para que podamos ver la necesidad del prójimo, de la persona que está a nuestro lado. La mayor necesidad es Cristo Jesús en la vida de los demás. La mayor necesidad que una persona puede tener es el don de la salvación en Cristo. Es ser rodeados de su bondad, es ser rodeados de su misericordia, es ser rodeados y sabedores de su perdón si se ponen a cuentas con Él. Si ganan la vida eterna por medio de Cristo, por mérito de Cristo, todo lo demás es añadidura y es ganancia. Esta es una invitación, mis hermanos, a no tomar esta parábola solo como un eslogan o una forma muy superficial de ver las cosas y de trabajar, de operar, de ayudar a los demás. Esta es una invitación a pensar, a sentir con las entrañas
y sobre todo a seguir la dirección y la obediencia que el Señor nos da. Su palabra nos está mostrando hacia dónde dirigirnos. Su palabra está llena de dirección clara y precisa y de instrucción clara y precisa de qué debemos hacer. Yo los invito a que pongamos en práctica esa fe. Y vamos a clamar al Señor esa gracia. Vamos a orar. Quiero invitarlos a que inclinemos nuestro rostro y nos pongamos ante el Señor y le digamos: Padre amado, Señor Jesús, sobre toda cosa queremos darte gracias porque fuimos objeto de tu misericordia. Desde antes de la fundación del mundo tú pensaste en nosotros, Señor, y diste tu vida por cada uno de nosotros. Tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias. Gracias porque tus misericordias se renuevan para nosotros cada mañana. Gracias, Padre, porque tu bondad sale y es para buenos y para malos. Tu amor nos rodea, Señor. Y así como tú has tocado nuestras vidas y nos sacaste, Señor, del hoyo de la desesperación donde estábamos, de la condición en la que nos encontrábamos, como estaba ese personaje de la parábola, Señor, por favor, danos la gracia también, Señor, de sentir, de ver, de pensar, de obrar, de accionar, Señor, conforme la dirección de tu Santo Espíritu. Danos esa gracia, Padre. Danos la gracia de ser sensibles a tu voz. Danos la gracia de ser sensibles a la necesidad del prójimo. Danos la gracia, Padre, de oír tu voz y hacer tu voluntad y hacer lo que conviene en el momento que tú quieras que lo hagamos. Pero no permita, Señor, que nos quedemos estáticos. Señor, muévenos. Muévenos a misericordia, Padre. Muévenos, Señor, a amor y a bondad. Sobre toda cosa, Padre, muévenos a mostrar a Cristo a aquellos que no le conocen aún, para que reciban el don de la salvación en Jesucristo. Padre, gracias te doy por este día, por la oportunidad que nos has dado. Gracias, Padre, por cada uno de nosotros. Y, Señor, gracias, porque ya estás obrando en nuestras vidas desde hace mucho tiempo. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Bendito y alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Amén y amén.